Reciban un cordial saludo todas y todos quienes hoy nos acompañan y se han conectado desde diferentes países de la región para asistir a esta quinta jornada del área de gerontología de la RIESLAC. Mi nombre es Raquel Cuentas Ramírez, soy magíster en Estado de Bienestar Social y licenciada en Trabajo Social. Coordino la sección de Trabajo Social en el Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad presentaré la ponencia Educación y aprendizaje a lo largo de la vida para personas mayores. Aportes desde el ámbito universitario en la construcción de sociedades del cuidado para todas las edades. Quiero invitarles con esta ponencia a reflexionar sobre los aportes que puede brindar el ámbito universitario para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida y promover una cultura del cuidado intergeneracional, ética y solidaria. Quiero empezar con un marco conceptual que da cuenta de cómo estamos en esta transición demográfica y la era de la longevidad en América Latina y el Caribe. Cambios se vienen produciendo de manera muy acelerada, que están vinculados a bajas tasas de natalidad y mortalidad, aumento de la esperanza de vida, que es la longevidad, y el aumento de personas adultas mayores que da cuenta de un envejecimiento poblacional. Estos cambios se pueden percibir en las pirámides demográficas. Como ustedes pueden ver, estos cambios vienen dándose de manera cada vez más acelerada desde el año 1950 del siglo pasado. Hoy, 2025, también asistimos a un nuevo hito en estos cambios demográficos y para el año 2050 estos cambios se verán mucho más acelerados, donde la población adulta mayor va a ser cada vez mayor y va a llegar a ser el 25% de la población latinoamericana, según la información y la data producida por CEPAL. Otro aspecto importante tiene que ver con la educación y aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando hablamos de educación y de aprendizaje a lo largo de la vida, no nos referimos solo a un principio pedagógico. Estamos frente a un derecho humano fundamental. En el contexto actual, marcado por transformaciones sociales, tecnológicas y económicas cada vez más aceleradas, ese derecho se vuelve aún más indispensable. El aprendizaje a lo largo de la vida nos invita a comprender que todas las personas, en todas las etapas del curso de su vida, necesitan y merecen oportunidades continuas para aprender, reaprender y actualizar sus capacidades. Esto no solo fortalece el desarrollo integral de cada persona, sino que promueve cohesión social, fomenta la participación activa en la comunidad y contribuye a una prosperidad verdaderamente sostenible. Garantizar este derecho significa también asegurar caminos diversos hacia el empleo, fortalecer la autonomía de las personas y abrir posibilidades reales de realización personal. Ahora quiero compartirles el siguiente gráfico del lado derecho, donde muestra cómo ha ido evolucionando la participación de distintos grupos poblacionales en el aprendizaje a lo largo de la vida. Para eso, vamos a tomar como referencia el quinto Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, GRALE 5, de UNESCO 2022. Como podemos ver, la data de la GRALE 5 muestra un panorama mixto, algunos avances, especialmente en el grupo de jóvenes y mujeres, estancamiento persistente en el grupo de migrantes, personas con discapacidad y personas privadas de su libertad, y retrocesos parciales en el caso de pueblos indígenas y personas adultas mayores. El mensaje de fondo es claro: la promesa del aprendizaje a lo largo de la vida sigue siendo desigual y se requieren políticas más decididas y con enfoque de derechos, género e interculturalidad para garantizar que nadie quede atrás. Ahora abordaremos el enfoque gerontológico y la sociedad del cuidado. El enfoque gerontológico contemporáneo concibe el envejecimiento como un proceso heterogéneo, multidimensional y socialmente construido. En ese marco, la educación cumple un papel esencial al potenciar las capacidades, la participación y la resiliencia de las personas adultas mayores. El concepto de sociedad del cuidado propuesto por la CEPAL subraya la necesidad de reorganizar los sistemas sociales y económicos reconociendo la interdependencia humana y el valor social del cuidado, es decir, el cuidado como derecho.
En ese sentido, el aprendizaje a lo largo de la vida no solo amplía competencias, sino que fortalece los lazos comunitarios y promueve una ética del reconocimiento mutuo. Desde esta perspectiva, el cuidado y la educación se entienden como bienes públicos interdependientes, pilares para la cohesión social y la justicia intergeneracional. Aprendizaje a lo largo de la vida vinculada a la gerontología educativa. Quiere decir que estamos hablando de la gerontología y educación en la vejez. Quiero compartir algunos de estos componentes y que tienen que ver primero con la gerontología educativa. Cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, solemos pensar en la educación como un proceso continuo que acompaña a las personas desde la infancia hasta la adultez. Sin embargo, es fundamental subrayar que este principio también incluye y debe incluir a las personas adultas mayores. Por eso, aquí se ubica la gerontología educativa o gerontología, un campo interdisciplinario que estudia y promueve los procesos de aprendizaje en la vejez, reconociendo las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales del envejecimiento. La gerontología nos invita a superar miradas tradicionales y a comprender que las personas mayores no solo son beneficiarias, sino también protagonistas de su propio aprendizaje. En este sentido, uno de los ejes centrales es la promoción de la ciudadanía activa y el voluntariado senior, que constituyen formas de participación educativa, social y comunitaria. A través de estas prácticas, las personas mayores transmiten saberes, fortalecen vínculos intergeneracionales y se mantienen activas en la vida pública. Otro componente clave es la educación como herramienta de empoderamiento y resiliencia frente a las grandes problemáticas contemporáneas que son aún desafíos por atender, como el edadismo, la digitalización y la exclusión social. La educación en la vejez permite cuestionar estereotipos, fortalecer la autopercepción positiva, participar en procesos democráticos y apropiarse de las transformaciones tecnológicas desde un enfoque de derechos. En este contexto, el aprendizaje digital adquiere especial relevancia. Las brechas tecnológicas que enfrentan muchas personas adultas mayores hoy en América Latina no son solo un problema de acceso, sino también de diseño, pertinencia cultural y acompañamiento pedagógico. Por ello, se requieren estrategias que promuevan una inclusión tecnológica con enfoque de derechos, donde la formación digital no sea vista como un privilegio, sino como una condición para la participación plena en la sociedad actual. Ahora quiero compartir con ustedes el siguiente gráfico que da cuenta del cuidado, la ética y el reconocimiento en la educación de personas adultas mayores. Este gráfico presenta de manera secuencial un recorrido conceptual que nos invita a repensar los cuidados desde una perspectiva amplia y profundamente humana. En primer lugar, se parte de la diversidad representada por múltiples de distintos tamaños y colores. Esta diversidad alude a la pluralidad de edades, identidades, capacidades y experiencias y condiciones de vida que conviven en nuestras sociedades.
Es un recordatorio visual de que el cuidado siempre ocurre en contextos heterogéneos y que debe responder a esa complejidad. Desde ahí avanzamos hacia la idea de comunidad simbolizada por la primera flecha. La diversidad, cuando se encuentra y se reconoce mutuamente, da lugar a comunidades vivas, capaces de construir vínculos, apoyos y sentidos compartidos. El siguiente paso tiene que ver con lo que indica la segunda flecha. Para ser sostenible y equitativa, debe estar sostenida en principios de derechos, igualdad y redistribución. Es decir, la equidad como cuidado no puede descansar únicamente en las familias, y menos aún en las mujeres, sino que debe ser una responsabilidad compartida que reconoce y aborda las desigualdades estructurales. En el último tramo he representado el objetivo principal en un círculo verde, que da cuenta de los cuidados mutuos y la interdependencia. Esta idea sintetiza un cambio de paradigma. Todas las personas cuidamos y somos cuidadas en distintos momentos de nuestras vidas. Reconocer nuestra interdependencia nos permite construir sociedades más humanas, más igualitarias y más sostenibles, donde el cuidado no es un peso ni un privilegio, sino un derecho y una condición para la vida digna. En suma, este gráfico propone un camino claro, de la diversidad a la comunidad, de la comunidad a la justicia social y de ahí a una ética del cuidado mutuo que fortalece la cohesión social y el bienestar colectivo. Quiero ahora compartirles dos gráficos sobre la línea de tiempo de los programas universitarios para personas adultas mayores. Este primer gráfico da cuenta del panorama internacional y empezamos este recorrido en Francia, que se inicia en 1973, cuando surgen las primeras experiencias inspiradas en las universidades populares europeas. Estas iniciativas pioneras abrieron el camino para concebir a las personas mayores como sujetas activas de aprendizajes y participación cultural. Poco después, en Estados Unidos, en el año 1975, se fundan las llamadas Elder Hostel, una organización que combina turismo educativo con experiencias de aprendizaje en campus universitarios durante el verano. Este modelo evolucionó y surgieron los denominados institutos para el aprendizaje durante el retiro. Estados Unidos aportó así a un enfoque innovador que unió educación, recreación y envejecimiento activo. En Inglaterra, en 1980, se crea la primera universidad de la tercera edad desde la Universidad de Cambridge. Este modelo impulsó el aprendizaje cooperativo y autogestionario, donde las propias personas mayores organizaban su proceso educativo. En el año 1981 se implementa un modelo planificado de universidades para mayores dentro de su política estatal de envejecimiento activo en China, basado en el principio de aprendizaje que combina el aprender haciendo con elementos propios de su ideología socialista, con saberes tradicionales. En el año 1994, España, desde la Universidad de Granada, crea el Aula Permanente de Formación Abierta. Este programa responde directamente a la demanda educativa de las propias personas mayores, permitiendo su ingreso a la universidad sin ningún requisito más que su edad. Representa uno de los modelos más inclusivos y consolidados del ámbito iberoamericano. La siguiente línea de tiempo muestra el desarrollo histórico y la consolidación de los programas universitarios dirigidos a personas adultas mayores en distintos países de América Latina. En 1983, Argentina inaugura uno de los primeros programas de este tipo en la región, el Programa Universitario de Adultos Mayores PUAM de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ese mismo año, en Uruguay, se desarrolla la Universidad de la Tercera Edad UNI3 en Montevideo, ampliando la presencia regional de iniciativas centradas en la educación, el bienestar y la participación social de las personas mayores. En 1985, Chile suma una experiencia emblemática con la creación del PRODEPAM en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 1988, Chile amplía su oferta con el programa adulto mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consolidando así una línea de programas universitarios con continuidad y alcance social. En 1993, Brasil impulsa un cambio significativo con la creación de las Universidades Abiertas a la Tercera Edad, UNATI, de la Universidad de Sao Paulo. Este hecho red nacional de programas que actualmente reúne a más de 200 instituciones.
A inicios de este siglo, en el año 2000, Perú se incorpora plenamente a esta tendencia con la creación del Programa Universidad de Experiencia UNEX en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este programa recoge los aprendizajes internacionales e integra los enfoques del envejecimiento activo, inclusión digital y participación intergeneracional. Ahora quiero compartir con ustedes algunas experiencias y buenas prácticas de los programas universitarios para personas adultas mayores en nuestra región. Quiero presentarles el programa Adulto Mayor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el programa Universidad de la Experiencia UNEX de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los programas evidencian buenas prácticas que convergen en la diversificación de modalidades educativas para facilitar la inclusión de personas mayores, incorporación de contenidos orientados al bienestar físico, cognitivo, emocional y social de este grupo poblacional, fortalecimiento de competencias digitales y modelos de gobernanza que vinculan la formación con la investigación y la extensión universitaria. Asimismo, dan cuenta de iniciativas que muestran cómo las universidades pueden desempeñar un rol estratégico en la promoción del envejecimiento activo, la ciudadanía plena y la reducción de brechas educativas y tecnológicas en la vejez. Este segundo cuadro que les presento da cuenta de las experiencias en el ámbito de la educación no formal para personas adultas mayores realizadas en el Cono Sur. El programa desarrollado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, de Argentina, en articulación con universidades de ese país, y la Red de Universidades de la Tercera Edad en Uruguay, reconocida como una universidad abierta para la educación no formal de adultos y adultas mayores o universidades de la tercera edad. Ambos casos ilustran enfoques institucionales diversos, pero convergentes en su propósito de promover el envejecimiento activo, la participación sociocultural y el acceso a oportunidades educativas durante la vejez. Ambas experiencias, tanto la argentina como la uruguaya, evidencian buenas prácticas destacables, entre ellas la articulación interinstitucional para ampliar cobertura y garantizar calidad educativa, la apuesta por modalidades inclusivas y accesibles, la diversificación de actividades formativas que integran dimensiones culturales, tecnológicas y de bienestar, así como la consolidación de modelos de gobernanza que promueven el protagonismo de las personas mayores y la participación comunitaria. Ambas reafirman el rol estratégico de los sistemas públicos en alianza con instituciones de educación superior, como es el caso de Argentina, y lo que es la promoción del envejecimiento comunitario activo y la democratización de aprendizajes a lo largo de la vida, como es el caso uruguayo y también argentino. En esta parte vamos a presentar algunas lecciones y buenas prácticas de esta comparación entre los programas universitarios para personas adultas mayores. Empecemos por los modelos. Chile y Perú concentran programas dentro de unidades universitarias con oferta académica formal, diplomados, cursos, talleres. Uruguay funciona como red abierta y comunitaria con cobertura nacional. Argentina, redes nacionales de universidades abiertas. ¿Cuál es la cobertura? Uruguay y Argentina destacan por sus coberturas nacionales y territoriales, porque tienen filiales, mientras que Perú y Chile muestran una mayor concentración en sedes urbanas, en ciudades principales y en la capital de cada país. En cuanto a las tendencias, podemos distinguir tres. La primera, la digitalización de la enseñanza post-pandemia, evaluación del impacto en bienestar, ciudadanía y salud mental, y tres, incorporación del enfoque intergeneracional y de género. En cuanto a la evaluación que se ha podido realizar, les puedo decir con mucha transparencia que la evidencia publicada es mayormente descriptiva. Se han utilizado informes institucionales, tesis y estudios de caso. Faltan, en general, evaluaciones multicéntricas, longitudinales y de análisis costo-efectividad comparables. También podemos destacar que hay incorporación de perspectivas intergeneracionales en las investigaciones, docencia y extensión universitaria. Finalmente, hay programas educativos para mayores con enfoque de bienestar, promoción de la participación y el fortalecimiento de la salud mental. Algunos desafíos.
A nivel de evaluación, faltan estudios de control y análisis costo-efectividad. Hay un limitado acceso y excluyen aún a grupos de personas adultas mayores en los procesos de aprendizaje en entornos virtuales. Hay aún un edadismo institucional que limita la participación de las personas mayores en la vida universitaria. Hay poca desagregación por ruralidad y etnicidad en los programas documentados. Falta de información sobre la gestión financiera y presupuestal de los programas, estudios de sostenibilidad a nivel de países. A nivel de políticas universitarias, falta fortalecer este enfoque de curso de vida para programas intergeneracionales sostenibles. ¿Cuáles son los retos? Vinculación entre políticas de envejecimiento, educación y cuidado, hacia sistemas integrales de bienestar a lo largo del curso de vida. Aportes del ámbito universitario a la implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Desafíos institucionales para incorporar el enfoque gerontológico y de cuidado en la educación superior. Y recomendaciones para una agenda universitaria de cuidados basada en justicia intergeneracional con equidad. Para concluir, quiero manifestarles que la universidad, como institución cuidadora, formadora y productora de conocimiento, tiene la responsabilidad de contribuir a la construcción de sociedades del cuidado para todas las edades, donde las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetas de derechos, saberes y aprendizajes continuos, y no como beneficiarias pasivas. Muchas gracias.